Está en la línea telefónica Ricardo Anaya. Buenas tardes, Ricardo. Hugo, Enrique, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Oye, ayer un llamado, los tres candidatos a combatir la corrupción, prácticamente es el tema de los discursos el más importante en los tres. ¿Cómo la ves? La primero creo que lo planteamos desde posiciones muy distintas. Es decir, como tú sabes, las organizaciones de la sociedad civil, los organismos con más credibilidad en el país, están proponiendo una reforma a la Constitución, concretamente al artículo 102, con un objetivo muy concreto que se sintetiza en 2 puntos. Primero, que podamos tener una Fiscalía General que sea verdaderamente profesional, es decir, técnicamente competente, pero segundo y lo más importante, que sea verdaderamente autónoma e independiente del gobierno, de tal manera que procesar a un corrupto no dependa de la buena o de la mala voluntad del político en turno, sino que, como sucede en muchos países del mundo, sea realmente la norma, lo que aplica siempre, independientemente de si el presidente de la República lo quiere o no lo quiere. Los únicos que nos hemos sumado a esa iniciativa somos nosotros, desde la Coalición por México al Frente, esta coalición que hemos formado entre el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, y en lo particular, Enrique, estoy absolutamente convencido de que esa es la ruta correcta, que necesitamos hacer esa reforma al 102 para que, como dice su hashtag, tengamos una fiscalía que sirva, una fiscalía que sea verdaderamente independiente del político en turno, para que realmente se combata la corrupción. Y segundo, pues me parece fundamental que quien esté en el cargo realmente tenga la voluntad política. Yo creo que es el principal cáncer que tiene nuestro país, la corrupción. Revisas, por ejemplo, datos de Transparencia Internacional, México, de todos los países de América Latina y el Caribe, ocupa el peor sitio en materia de sobornos. Es decir, no es nada más un tema de discurso político, estamos hablando de un organismo internacional. De indicadores, pero luego pasa en este país, Ricardo, que ya cuando llegan al puesto se les olvida. Me acuerdo de Felipe Calderón diciendo, voy a ir contra el gobernador Precioso hasta las últimas consecuencias, y no pasó nada con el exgobernador ahora de Puebla. Es decir, como que ya llegando al cargo no es tan fácil como cuando estás en campaña. Tú, si llegas a ser presidente, ¿vas a investigar a los Fox, a sus hijos, etcétera? A ver, te diría 2 cosas, Enrique. La primera, por eso justamente la propuesta es la reforma al 102, para que la Fiscalía sea verdaderamente autónoma e independiente, que no sea el capricho del gobernante en turno lo que defina si se investiga o no a una persona, que realmente se aplique siempre la ley, con una Fiscalía independiente. Así funciona en muchas partes del mundo. Claro, los corruptos le tienen muchísimo miedo a ese sistema, porque ahí sí no hay de que negocio con el que está en el puesto, ahí se aplica la ley. Segundo, nosotros hemos demostrado, Enrique, en los hechos, donde ha ganado nuestra coalición, y te hablo del tiempo que yo fui presidente del PAN, que cuando ganamos, sí nos metemos a investigar, y donde alguien ha cometido un acto de corrupción se le castiga, y te pongo 3 ejemplos muy concretos. Gobernaba el PRI en Veracruz, ganamos nosotros las elecciones, se hizo una investigación a fondo, se confirmó lo que ya era un secreto a voces de la corrupción de Javier Duarte. ¿Y dónde está ahorita Javier Duarte? Está en la cárcel. Se han recuperado más de 1,000 millones de pesos que este señor se había robado. Si el PRI hubiera ganado esa elección, te garantizo que eso no habría pasado. Segundo ejemplo, Quintana Roo. También se sabía que había habido muchísima corrupción en el gobierno de Roberto Borges. Cuando ganamos nosotros las elecciones, se hizo una investigación a fondo, objetiva. ¿Dónde está ahorita Borges? Está en la cárcel, está pagando las consecuencias. Y la tercera, que me parece un caso muy emblemático, el caso de Chihuahua, en donde Javier Corral, a partir de que llegó al gobierno, lo mismo, emprendió una investigación a fondo, objetiva, porque no se trata de hacer venganza, pero donde ha habido corrupción, pues hay que castigar, hay que señalar a los responsables. Ya hay órdenes de aprehensión contra muchos de los funcionarios del gobierno anterior, hasta el más alto nivel, incluido el gobernador. Entonces, me parece que así tiene que ser. Tiene que haber una aplicación estricta de la ley. Yo lo he dicho con claridad. Cuando yo llegue no va a haber venganza, pero sí va a haber justicia. El que la hizo la tendrá que pagar. Y para eso, el mejor camino es tener una fiscalía verdaderamente autónoma, independiente por un lado, y segundo,
que realmente haya voluntad política de combatir la corrupción. Qué bueno que hablabas del caso de Javier Corral porque fue nota el fin de semana, ¿no? Después de esta convención de delegados en donde se echó un discurso que decía que se deslindaba del proceso de selección de las listas, etcétera, al Senado. Y tú ya explicaste que después en la noche hablaste con él y toda la cosa y que no estaba en contra de tu candidatura, sino por impugnar esa lista y que estaba en su derecho y todo bien, ayer te acompañó en el Auditorio Nacional, pero él hace referencia a este grupúsculo, dice, de no más de 5 personas que dirige al PAN. ¿Eso no es, digamos, no le pega a tu campaña, a tu candidatura? No, de ninguna manera. El primero, el PAN es un partido en donde se habla con libertad. Pues qué bueno que Javier Corral dio ese discurso y dijo lo que él pensaba. Segundo, ese mismo día en la noche yo cené con él y me reiteró el apoyo a mi candidatura al frente. Al día siguiente, como bien lo señalas, me acompañó a mi toma de protesta. Yo con Javier Corral lo que tengo es mucho respeto y mucha gratitud. Me dio mucho gusto que haya estado en el evento. Por cierto, muy bien recibido Javier, recibió un aplauso pues muy caluroso de las casi 10,000 personas que estaban ahí en el Auditorio Nacional. Y reitero, claro que respeto el que él no está de acuerdo con ese procedimiento que se siguió para elegir a los senadores de representación proporcional. Está en todo su derecho de decirlo y de presentar la impugnación correspondiente. ¿Y tú estás de acuerdo cómo se eligieron? Mira, a mí no me corresponde, y te los he dicho con claridad, en este momento a mí me corresponde ser candidato a presidente de la República, en eso tengo que estar concentrado. Yo ni siquiera estuve en esa sesión de consejo, no me voy a meter en esa polémica, que sean los tribunales los que resuelvan lo que debe corresponder. ¿Cómo ves? Porque la primera impresión de analistas, columnistas, lo habrás leído ya todo el día, es sorpresa, hasta indignación en algunos casos por las listas, no solo por la del Movimiento Ciudadano, PAN y PRD, sino por la de Morena también, por ejemplo, ¿no? Pero Mancera por el PAN y Xóchitl por el PRD, ahí como que se cruzaron los cables. No, no es que se crucen los cables, es que formamos una coalición, 3 partidos políticos, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, y se están impulsando 3 candidaturas ciudadanas. El caso de Emilio Álvarez y Casa, que tú sabes que tiene una extraordinaria trayectoria en materia de defensa de los derechos humanos. El caso de Xóchitl Gálvez, que no milita en ningún partido político, y que es una mujer con enorme credibilidad, que ha combatido con mucha fuerza la corrupción, que tiene una historia de trabajo a favor de los pueblos indígenas como muy poca gente en el país, y el propio caso de Miguel Ángel Mancera, que no milita en ningún partido, aunque por supuesto tiene un liderazgo muy importante en el PRD. Hemos formado una coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, y eso explica el que estemos impulsando distintos perfiles de manera conjunta. Por cierto, hoy se están definiendo las listas de representación proporcional en el caso del Movimiento Ciudadano, y ya mañana tendremos, digamos, las listas completas que nos permitirán ya hacer un balance de manera global. De manera global. ¿Qué pasó con lo del espionaje del CISEN o el seguimiento? ¿Crees que fue una exageración de tu parte o sigues manteniendo tu sorpresa y tu indignación ante el gobierno y esta vigilancia? Mira, primero, yo estoy convencido, Enrique, de que el gobierno debería usar los recursos humanos y materiales a su alcance, no para andar espiando a los opositores políticos, sino más bien a los delincuentes, a los criminales, para poder recuperar la paz y la tranquilidad en el país. Ya llevaba yo muchos días que detectaba vehículos que me estaban siguiendo, inclusive he hecho públicas las fotografías, las placas, el caso de la carretera de Irapuato, de Veracruz que denuncié, la gota que ya de plano me derramó el vaso, cuando desde las 7 de la mañana me estaban esperando afuera de mi casa para seguirme en un vehículo. Entonces, lo que yo he venido diciendo es que en lugar de estar utilizando personal, vehículos para andar siguiendo políticos, pues mejor que utilicen esos recursos que son de los mexicanos, pues para perseguir delincuentes y para poner orden en el país, que mucha falta hace. Oye, acá Daniel García nos llamó al 51668900 y te dice, ¿por qué primero votaste por la reforma energética y luego dices que ya estás en contra? No, yo nunca he dicho eso. Lo que yo he dicho es que ha sido muy mal implementada esta reforma y que por eso no está dando resultados. Y que el gobierno, por un lado, dijo que harían su máximo esfuerzo por bajar el precio de los combustibles y después
En ejercicio de sus propias facultades, el gobierno priista lo que hizo fue recetarle a México un tremendo gasolinazo que no tiene nada que ver con la reforma, tiene que ver con una decisión que tomó el gobierno federal. Entonces yo lo sostengo, ha sido muy mal implementada la reforma y el aumento en los precios de muchos de los energéticos tiene que ver con errores de política económica y específicamente el gasolinazo, el aumento de precio de la gasolina, fue una decisión que tomó este gobierno el año pasado. Ha habido mucha corrupción en la implementación de la reforma y ha habido muchísima ineficacia. Oye, Ricardo, ¿cómo ves a tu principal rival, que es Andrés Manuel López Obrador, que está en primer lugar prácticamente en todas las encuestas que hemos visto más bien, y sus alianzas con Napoleón Gómez Urrutia o con la maestra Gordillo, con estas estructuras sindicales que en teoría pareciera garantizan millones y millones de votos? Lo primero es que estoy convencido de que el PRI está fuera de la competencia, están en un ya muy, muy lejano tercer lugar en la campaña presidencial. Segundo, efectivamente, creo que la competencia va a ser básicamente entre nuestra coalición por México al Frente, integrada por PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y Morena. Tercero, por mucho, quienes más hemos crecido en estos 60 días de precampaña hemos sido nosotros. Es decir, Morena se ha mantenido estancado, el PRI se cayó, se desplomó de manera muy importante, y la candidatura que más ha crecido es la nuestra. Yo no tengo duda que esta tendencia va a continuar y que nosotros vamos a ganar la elección presidencial, Enrique, y que vamos a hacer un gobierno del que la gente se pueda sentir orgullosa, un gobierno honesto y un gobierno de resultados en beneficio de la gente. La gente quiere un cambio, sí, pero no cualquier clase de cambio. Entonces, cuando empiece la campaña, porque ahora no lo podemos hacer en este periodo de intercampaña, vamos a contrastar las propuestas y vamos a demostrar que el mejor plan, la mejor plataforma, el mejor programa de gobierno para resolver los grandes problemas del país es el que nosotros estamos planteando. Yo estoy convencido, no solamente de que vamos a ganar, sino de que haremos el mejor gobierno que ha tenido México en su historia reciente. Ricardo, gracias por estos minutos y estaremos platicando más adelante durante el proceso de intercampañas, donde, bueno, ya el INE dijo que no puede haber debates ni mesas de diálogo que no organicen ellos, pero bueno, pues intentaremos platicar con los tres candidatos, aunque sea por separado. Gracias. Bueno, con los tres y con los tres independientes, ¿eh? ¿Mandé? Con los tres de partidos y con los tres independientes que seguramente estarán en la boleta. Encantado, te agradezco muchísimo la oportunidad, Enrique, y le mando un saludo a todo el auditorio. Gracias, Ricardo. Gracias. Ricardo Anaya es el candidato presidencial del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano en este llamado Por México al Frente.